Sí, alto. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mis alabanzas, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tu reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mis alabanzas, tu nombre el vencedor. Qué placer estar nuevamente acá con ustedes compartiendo una porción de la palabra del Señor y haciendo un estudio sobre esta palabra. ¡Qué bendición! Vamos a orar hoy, vamos a comenzar con el primer libro de la Biblia, con Génesis. Y vamos a estar orando para que el Señor nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo, para que podamos captar todo lo que tiene este libro que pueda servir para nuestra vida, para ser un poco mejores cada día y para poderlo poner en práctica, para que podamos ser buenos obreros del Señor. Padre y Dios Todopoderoso, te pido, Dios mío, que tú nos des sabiduría a través de tu Espíritu Santo para poder estudiar este libro de Génesis que vamos a comenzar en el día de hoy. Te pido por cada una de las personas que están oyendo este estudio, para que tú las bendigas y para que tú también les estés dando esa sabiduría que viene de ti, Señor, que no es sabiduría humana, que procede de ti, que nos da claridad para cada porción de tu palabra, poderla entender y atesorarla en nuestro corazón. Señor, para ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias por poder tener este libro, la Biblia, con nosotros. Te damos las gracias porque en nuestro país podemos usarla abiertamente, no tenemos problema, podemos leerla en público. Yo te pido, Dios mío, por cada persona de este libro, después de impedimento, que no haya ningún impedimento, Señor, para que podamos concluir este estudio, que no haya enfermedades, que no hayan problemas familiares, que no haya problemas de ninguna especie, que podamos estar y concluir todo lo que dice este libro. Bueno, y comenzamos, para la gloria del Señor. Amén. Ahora comenzamos. Bueno, la Biblia es este libro que nosotros tenemos, que cada uno de los cristianos tenemos, y que nos deleitamos leyendo la palabra de Dios todos los días, porque es algo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Todos los días. Bueno,
la Biblia entera, desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, son 66 libros. Estos 66 libros están divididos en 39 libros que corresponden al Antiguo Testamento y 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento. Estos libros, todos estos libros, fueron escritos en forma inspirada por Dios por 40 escritores aproximadamente, 40 personas. Estas 40 personas de diferentes lugares, de diferentes épocas, de diferentes culturas, de diferentes personalidades, fueron los que escribieron cada uno de estos libros. También se puede decir que este libro, a pesar de que fueron tantos escritores y fueron escritos en un lapso de 1600 años, de 1500 a 1600 años, tiene un hilo conductor que empieza acá en Génesis, acá en la primera hoja, y termina en la última hoja de Apocalipsis. Y ese hilo conductor, lo que nos da una relación entre todos los libros de la Biblia, es la salvación del hombre, historia de la salvación del hombre, es decir, la historia de Jesucristo interviniendo en la vida del hombre para su salvación. Porque Jesús quiere decir Salvador. Y desde Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, ya el principio, en el capítulo 1 empieza la creación. Ya después, en el capítulo 3, está la caída del hombre. Y desde ahí ya está planificada toda la redención del hombre a través de Jesucristo, que culmina con el milenio, donde Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, donde toda rodilla se doblará ante Él, y que eso lo tenemos en el Apocalipsis, al final de Apocalipsis. Bueno, vamos a seguir entonces, empezamos hoy con Génesis, el primer libro. Toda la parte del Antiguo Testamento forma más o menos las 3/4 partes de la Biblia, o sea que solamente 1/4 de la Biblia corresponde al Nuevo Testamento. En esta parte del Antiguo Testamento vamos a tener el Pentateuco, que son los 5 libros escritos por Moisés. Después vienen los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. El Pentateuco tiene también otro nombre que se llama la ley, son los libros de la ley o la Torá. Torá es en hebreo. Pentateuco viene del griego, de cuando los judíos tradujeron la Biblia que estaba en hebreo, la tradujeron al griego koiné. Y estos 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se llamaron Pentateuco. Pentateuco quiere decir penta, del griego quiere decir 5. Y teuco, pentateuco. Teuco quiere decir tomo o libros. O sea, que son los 5 primeros libros del Pentateuco. Y de esos 5 libros del Pentateuco, el primer libro es Génesis. Y Génesis también viene del griego y quiere decir origen. Acá, en el primer libro, está el origen de todas las cosas. Y ese es el propósito que tiene este libro, dar el origen, saber para nosotros, creyentes, cómo se formó todas las cosas que existen, cómo se formaron todas las cosas que existen. Bueno, vamos a comenzar ahora, el Pentateuco. Ya dijimos que fue escrito, no sé si lo dije, pero lo repito, fue escrito por Moisés. Hay
varios versículos en la Biblia que dicen que Moisés es el autor del Pentateuco, es el autor de la Torá, es el autor de los libros de la ley. ¿Por qué se le dice los libros de la ley? Bueno, porque acá en el Pentateuco justamente está la parte en que Dios le entrega a Moisés las tablas con la ley que va a regir toda la vida nuestra, porque no solamente del pueblo hebreo, sino que también la vida nuestra, y después viene Cristo, en el Nuevo Testamento aparece el Señor, y sigue con esa ley diferente, la amplía un poco más, porque a esa ley le pone la misericordia y el amar al prójimo como a uno mismo, y eso que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero que el Señor Jesús le da un enfoque mucho más amplio, porque nos hace sentir la misericordia que Él tuvo con nosotros al perdonar nuestros pecados, que nosotros también la debemos tener con todas las personas que nosotros tratamos. Saben que Moisés, hay varios versículos acá en la Biblia, les voy a dar 2 para que ustedes los quieren buscar después. Juan 5:46 y 2 de Corintios 3:15 hablan de que Moisés, en el Nuevo Testamento hablan de que Moisés fue el autor de estos libros. Pero a su vez, Moisés fue un testigo ocular de muchas de las cosas que pasaron y que él las iba redactando. No en Génesis, sino en Éxodo, hay muchas cosas que Moisés las fue relatando y que él las vivió. Y hace más de 200 años, un grupo de personas que formaron el grupo de la alta crítica, eran alemanes, estudiosos, muy estudiosos, pero que no tenían fe en Dios, no eran creyentes, no tenían fe. Entonces, dijeron que Moisés no había escrito el Pentateuco, que no lo había escrito, que el Pentateuco era un grupo, un conjunto de documentos que Moisés había juntado de mitos y de leyendas, pero que Moisés no había escrito nada, porque empezaron a averiguar y vieron que hay partes que Moisés habla de Elohim, y después hay otras partes que habla de Jehová, y otras veces lo nombra de otra manera, a Dios, y dicen, no, estos son cosas que no están hilvanadas, no tienen relación. Estos son documentos que se fueron juntando en el transcurso del tiempo, y podemos decir que quizás fue en la época de Esdras que se escribió, por allá por el año 440 a.C., cuando, si es Moisés el que lo escribió, es casi 2000 años, ¿no? Casi 1500 años, más de 1500 años antes de Cristo que Moisés escribió esto. Pero no dicen, no puede ser. Fue escrito por Esdras por allá por el año 444 a.C., o por Salomón en el año 950, o fue por Josías. Otros decían, fue por Josías en el año 620 a.C. ¿Por qué por Josías? Bueno, porque en la época de Josías, dice la Biblia, que hubo un avivamiento muy grande porque habían descubierto en el templo los libros sagrados, los libros inspirados por Dios, ¿no? Los rollos que estaban guardados, que no los habían leído, no los habían encontrado, y justamente lo encontraron en ese momento, y eso fue un avivamiento que tuvo el pueblo de haber encontrado eso. Y dicen, fue ahí donde los sacerdotes escribieron y se pusieron a escribir. Fue todo un fraude para que la gente quedara contenta y que el avivamiento siguiera, y que, bueno, era necesario ese avivamiento. Entonces, bueno, en esa época, entonces fue cuando se escribieron los libros, y después dijeron que Moisés los había escrito. Pero nosotros
creyentes, nosotros cristianos, nosotros estamos seguros, incluso los judíos también están seguros, de que fue Moisés quien escribió el Pentateuco. ¿Cómo sabemos que lo escribió? Bueno, porque tenemos no solamente la Biblia, no solamente Jesús lo dice, otros pasajes de la Biblia, estos dos pasajes que yo te di a ti, ahora que dicen que Moisés lo escribió, sino que también elementos externos de la Biblia nos aseguran, nos dan a entender que fue Moisés quien escribió, porque Moisés fue criado en Egipto, conocía perfectamente la cultura y la geografía de Egipto, como para poder escribirla, como para poder decir con certeza lo que pasaba en esos lugares. Conocía los nombres de los dioses, los nombres egipcios, por ejemplo, Potifar, que es regalo de Ra. Ra era el dios del sol. Conocía los materiales, por ejemplo, los materiales con los que se fabricó el tabernáculo. En el monte Sinaí, por ejemplo, la palabra On, que era la antigua ciudad de Heliópolis, el antiguo nombre, bueno, lo usaba ya Moisés. En el tabernáculo se habla de las pieles de los tejones que formaban parte del tabernáculo, eran animales que se encontraban en el Mar Rojo, y Moisés los conocía, porque Moisés había vivido mucho tiempo en el desierto y conocía ese tipo de animales. También habla de la uña aromática. La uña aromática es una especie como de incienso que se usaba para el incienso, que da un olor especial que se usaba en el incienso del tabernáculo, que es producido por un caracol que se encuentra en el Mar Rojo. Y o sea que Moisés lo conocía perfectamente, porque él había estado ahí, había vivido ahí. Por lo tanto, él podía escribir sobre esto porque lo conocía. La arqueología habla también de la ruta del camino real. Ese camino real, esa ruta que pasaba por ahí, por esos lugares, dejó de existir en el año 1200, pero Moisés lo describe perfectamente. O sea que después del 1200 antes de Cristo para acá, esa ruta dejó de existir. O sea que Esdras, Salomón, Josías no conocían esa ruta. Esa ruta ya había desaparecido, ya no existía. Sin embargo, Moisés escribió de esa ruta. O sea que Moisés sí la conocía, porque los libros de Moisés fueron escritos antes de esa fecha. También Moisés nombra el nombre de 4 reyes que se nombran acá en Génesis, y que Moisés estaba familiarizado con esos nombres. También se habla de las ruinas de Mari y de Nasu. Las ruinas de Mari están al norte del Éufrates y las de Nasu están al norte del río Tigris. Y ahí encontró la arqueología, unas tablillas, unas tablas de arcilla de la época de los patriarcas, con leyes y costumbres de esa época. Y justamente Moisés escribe entre las costumbres que se escriben acá en estos libros, en estos primeros libros del Pentateuco, está justamente las costumbres que se encontraban en estas tablillas. Era, por ejemplo, una de ellas, cuando un hombre no tenía hijos, la herencia se la daban a uno de sus siervos. Y esto aparece en los libros acá del Génesis y del Pentateuco. Aparecen ese tipo de costumbres, ese tipo de leyes de esa época. Quiero decirles también que en esa época fue muy importante, en la época esta que Moisés escribió, lo que se llamó la media luna fértil.
Y yo les traje acá un atlas para mostrarles cuál es la media luna fértil. A ver si la vemos acá. Acá es lo que está de verde acá. Esto de verde es la media luna fértil. Media luna se dice por la forma que tiene, de medio círculo así, media luna. Empieza acá en el Golfo Pérsico, sigue por acá entre los ríos Éufrates y Tigris, acá, continúa por el mar Mediterráneo y llega hasta el río Nilo, acá en Egipto, acá está Egipto, llega hasta acá. Todo esto es la media luna fértil. Acá fue donde nació la primera civilización. Fue muy importante ahí, porque ahí habían lluvias y importantes ríos, o sea que había agua, era una tierra muy próspera, y hay varios ríos, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el río Nilo de Egipto también, y el Orontes. El Orontes está por acá. Por acá está el río Orontes, que también fertiliza esa tierra con el agua. Bueno, acá surgieron importantes imperios. Estaban los amorreos, los babilonios, los asirios, los persas, también el pueblo de Dios, y también ahí nació el Salvador, el Señor Jesús. A esa misma época había una importante civilización, por allá por el año 2800, que fueron los sumerios. Fue de las primeras civilizaciones que hubo ahí, muy importante. Estoy hablando de 2800 años antes de Cristo, o sea, casi 3000 años antes de Cristo. En esa misma época, en Egipto, hubo una brillantísima civilización, que fue cuando se hicieron las pirámides, cuando se hicieron grandes monumentos en Egipto, y fue muy próspero esa zona de Egipto, del Nilo. Cuando Abraham llegó a Egipto, que lo vamos a ver ahora cuando estudiemos Génesis, que Abraham fue a Egipto, hasta Egipto, cuando Abraham llegó ahí, ya las pirámides ya tenían 500 años de antigüedad. O sea que había sido muy próspero desde mucho tiempo atrás esta zona de Egipto. Y acá, en este lugar, acá miren, acá en esta zona de acá, cerca de acá del Mediterráneo, cerca de acá, esto azul es el Mediterráneo, cerca de acá está Palestina, que es donde el Señor llama a Abraham para que se establezca ahí. Y esta Palestina y tengo acá el otro mapa, por eso les traje para mostrarles, acá está la zona de Palestina. Esto es el Mediterráneo, esto es el mar de Galilea, este es el Mar Rojo, esto sería Palestina, que es una zona angosta, es como un rectángulo, que tiene desde acá de arriba, está Dan, hasta Berseba, que está acá, Berseba, desde Dan hasta Berseba, son 250 kilómetros, y de ancho, más o menos unos 90 kilómetros. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra de la que Dios le habló a Abraham para que saliera de Mesopotamia, de ahí donde él estaba, de Ur de los Caldeos, y que fuera a esa tierra que él le iba a mostrar, que él no conocía y que Dios le iba a dar. Bueno, esa es Palestina, esa zona fina de 250 metros de longitud por 90 de ancho, y forman más o menos la séptima parte de lo que es Uruguay. O sea que fíjense ustedes lo chiquito que es esa región, porque si nuestro país es chico, imagínense qué pequeño es esa zona.
Sin embargo, qué importancia que ha tenido siempre esa región. Ahí está el lago de Galilea, el mar de Galilea, que se llama también Genesaret o también el mar de Tiberías. Y también tenemos el mar Muerto, más al sur, que son dos mares importantes que están en esa región ahí también, que están en esa franja. Bueno, vamos a empezar ahora con la Biblia. Vamos a empezar a leer un poquito acá. En el versículo 1, dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos convencidos de que fue Moisés el que escribió el Pentateuco, el que escribió cada uno de los libros del Pentateuco. Hay una parte que de ninguna manera la puede haber escrito, que es su muerte. Y sabemos que esa parte no la escribió él, aunque está en el Pentateuco, pero la escribió Josué, que es su continuador. Pero lo demás estamos seguros de que fue Moisés que lo escribió. Bueno, dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros vemos esto, leemos esto, la Biblia no está para hacer creer a nadie que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tú crees que Dios existe? Yo creo. Yo sé que tú también crees. Pero aquel que no cree, hay para él un nombre especial en la Biblia. Si nosotros vamos a los salmos, los salmos están en la mitad de la Biblia. Si vamos al salmo, a ver acá, al salmo 14:1, salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo le llama la Biblia al que no cree en Dios? Le llama necio. Es un necio, porque Dios existe. Y todos sabemos que Dios existe. Y otra cosa más, todos tenemos en nuestra conciencia, en nuestro interior, la noción de que hay un ser superior, de que es Dios y que Dios existe. Hay muchos ateos que dicen, gracias a Dios yo no creo en Dios, pero realmente Dios existe. Tú sabes que Dios existe y yo también sé que Dios existe. Dice, en el principio entonces creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue en el versículo 2 después. Pero antes que nada quiero ver este versículo primero, que es tan importante, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es para tener la seguridad de que fue Él el creador, ¿no? Y esto está en contra de varios principios importantes que puede tener el hombre común que anda por ahí, el no creyente. En primer lugar, contra el ateísmo, porque el ateísmo no cree en Dios, dice que Dios no existe. Pero acá te está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, o sea que Dios existe. Acá la Biblia te está diciendo que Dios existe y que creó los cielos y la tierra. O sea que está contra el ateísmo. Está contra el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? La creencia de que hay muchos dioses. Tú sabes que hay países donde la gente cree que hay un Dios para cada cosa. Por ejemplo, la India. Hay otros tantísimos países que hay dioses, muchos dioses, tienen muchos dioses, incluso animales que los transforman en dioses. Bueno, la India nomás, la vaca sagrada. Bueno, o sea que el politeísmo, no hay muchos dioses, hay un solo Dios que nosotros creemos
es un Dios en tres personas, pero que forman uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero forman uno solo, un solo Dios. En el principio creó Dios. No dice acá crearon los dioses. Creó Dios los cielos y la tierra. Y acá, para Dios, usa una palabra que es Elohim. Es el Dios en plural, diciendo como si nosotros dijéramos dioses, pero es, sin embargo, un solo Dios, Dios, pero en plural, Elohim. En hebreo está en plural. Pero los verbos que usa es en singular. Por eso dice, creó. Si no diría, crearon. Está en plural la palabra Dios, Elohim, pero es creó, porque estos dos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios. Entonces está contra el politeísmo. Nosotros creemos en un Dios con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contra el politeísmo, entonces. Está contra la evolución también, la idea de la evolución, porque Dios es el que crea todas las cosas. No es que hoy apareció esto y después a los miles de años se transformó en otra cosa y a los tantos miles de años cambió para otra cosa y apareció el mono y después no, está contra la evolución y del mono salió el hombre, no, Dios creó cada cosa. Está contra el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es esa idea, ese divague mental que tienen ciertas personas de creer que todo es Dios. Todo es Dios. El árbol es Dios, las aves son Dios, todo el campo es Dios, las montañas es Dios. No, Dios está por arriba de la creación, porque fue Dios el que creó todas las cosas. Es Él el que crea todas las cosas. Fue Él el que creó todo. Por lo tanto, Él es superior a la creación. La creación está sujeta al Creador. El Creador es superior a toda la creación. No podemos igualar la creación con el Creador. También está en contra del materialismo, porque hubo un comienzo para la creación. La creación no vino sola, no, hubo un comienzo. Y acá, en el primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí estuvo el comienzo, ahí estuvo el principio. También esto tira a tierra el fatalismo. El fatalismo es que las cosas, bueno, son como vienen. No, hubo un propósito para la creación, hubo un propósito para que Dios creara el mundo y para que Dios creara todo lo que hay en el mundo. Y es, en primer lugar, ¿por qué está Génesis? Génesis está porque es la introducción a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero a su vez es el principio, Génesis. Génesis quiere decir comienzo, quiere decir principio. Génesis es el principio, y aquí vamos a ver, en este libro, en el primer libro de la Biblia, vamos a ver cómo se crea el hombre, cómo el hombre cae en pecado, cómo viene la salvación. A raíz de ese pecado, Dios crea un plan de salvación para el hombre. Y acá también surge, en este libro de Génesis, la raza escogida por Dios, que es la raza hebrea, los judíos, que Él los elige para que hagan conocer al mundo quién es el Dios verdadero. Bueno, ese es el propósito del libro de Génesis, el propósito también de los primeros libros de la Biblia, ¿no? Pero de Génesis sobre todo, que es el origen. O sea que no es el fatalismo, no es a lo que venga, a cualquier cosa del destino, no.
es lo que Dios se propuso hacer. Lo hizo para algo. Lo hizo para darle el comienzo a su palabra. Lo hizo para decir cuál es el principio del hombre, cómo fue formado el hombre, cómo cayó en pecado, cómo él tuvo que crear algo para que el hombre pudiera ser rescatado de ese pecado. Y cómo eligió también la raza, cuál es la raza escogida por él, el pueblo elegido por él, que era el pueblo judío. Bueno, seguimos leyendo. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos presenta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se movía sobre las aguas, que estaba como revoloteando, como cuando un ave está cobijando a sus hijos, revoloteando sobre sus hijos. Así estaba el Espíritu Santo en este momento, sobre las aguas, dice que se movía sobre las aguas. Entre el versículo 1 y el versículo 2, hay muchos estudiosos de la Biblia que piensan que hay como una especie de división, de separación, y que esta separación de la creación de Dios a la tierra, al versículo 2, que dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, que tiene que haber pasado algo importante. Entonces muchos piensan que fue ahí la caída de Satanás, que cuando Satanás es desplazado del cielo y que la caída de él, que fue lo que marcó esa división y que está acá marcado entre el versículo 1 y el versículo 2. Pero, ¿saben qué? Buscando en la Biblia no se encuentra ningún pasaje que diga que la caída de Satanás pudo arruinar así la creación, porque Dios no le permitió que la caída de él arruinara de esa manera la creación. O sea que no, simplemente hay una división, pero es como que se empieza a contar de nuevo, a retomar de nuevo la historia. Acá parece, algunos piensan que acá hubo otra, como una recreación nueva. Pero no, sin embargo acá dice, en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, cuando Dios dice, Dios divide, la palabra de Dios divide. Acá en el versículo 3 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y acá se separa la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y acá, cuando dice que separó la luz de las tinieblas, da la idea como que empezó la rotación de la tierra, la secuencia de la luz y las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así que esto fue lo que sucedió en el primer día de la creación. Habló Dios, y la palabra de Dios
hizo crear la luz y las tinieblas. Y para que, como dice acá, separó Dios a la luz día, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Entonces nos da idea de una secuencia. Y si hay una secuencia, tiene que haber un eje en la tierra para que la tierra rote y que haya un día y que haya una noche. O sea que tiene que haber empezado ahí la rotación. Y una de las cosas importantes, no nos olvidemos de que Dios es eterno. Nosotros no podemos saber cuándo fue el comienzo de Dios, porque Dios es eterno. Nosotros sí tenemos idea de tiempo y sabemos qué pasó antes, qué pasó después, pero Dios es siempre presente. Dicen que el tiempo comenzó cuando empezó la creación, porque antes no había tiempo. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Así que este fue el primer día. O sea que el primer día aparece la luz, el día y la noche. Vamos a ver qué pasa en el segundo día. El versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto sucedió el segundo día. Y dice acá en el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y quedó aire entre las dos aguas. Entonces una de las aguas pasó a formar parte de la atmósfera y otra de las aguas quedó abajo. Y entre medio de ellas hubo aire. Esto sucedió en el segundo día. Y llamó Dios, estamos en el versículo 8 de Génesis, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. O sea que ahí, en el día segundo, formó las aguas que se juntaran abajo y que la tierra se separara. Entonces quedaron formadas las tierras y los mares. Y vamos a ver qué pasó ahora acá en el versículo 11. Después dijo Dios, produzca, miren qué interesante esto, produzca la tierra, o sea que esas masas de tierra, o sea los continentes, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Qué interesante. Acá aparece entonces la vegetación en los continentes. Aparece la hierba,
aparecen los árboles, que dan fruto. Qué interesante. La tierra, y aparece primero, lo primero que aparece es la vegetación, con los árboles, con los frutos, el pasto. Muy interesante. Seguimos. En el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y ahora empezamos con el día cuarto. Vamos a ver qué pasa el día cuarto. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Qué interesante. Acá tenemos lo que pasó el día cuarto. Las lumbreras, el sol y la luna. El sol para el día, la luna que alumbra de noche y las estrellas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cómo hablamos de días, cuando realmente recién acá aparece el sol, que es lo que marca el día, porque nosotros nos regimos por las horas, las 24 horas, por las horas del sol. Sale el sol, empieza el día, o no sé cómo se cuenta, pero nosotros contamos desde las 12 de la noche, ¿verdad? Empieza el nuevo día. Pero el sol y la noche, el sol y la noche marcan un día. El día y la noche es un día. Ahora, como antes, si esto fue en el día cuarto, los otros días, ¿cómo fueron marcados? Parece ser como que Dios había formado una luz cerca de la tierra, que era el que alumbraba, y seguramente la tierra giraba sobre su eje y era alumbrada por esa luz creada por el Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esto? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que la palabra que se usa acá para día es Yoma. Y esa palabra, Yom, y esa palabra es el día de 24 horas, porque es Yom, es el día de 24 horas, y es lo que dicen los en hebreo, es Yom, un día de 24 horas. Por lo tanto, no sabemos si entre un día y otro hubo una gran separación de años, o si fueron unos a continuación de otro. Lo que sabemos sí, que cada día fue preparando el día siguiente, la creación del día siguiente. No sabemos si entre un día y otro hubo mucho periodo de tiempo, si hubo pocos años, si hubo solamente unas horas. Eso no lo sabemos y realmente no está acá aclarado. Sabemos sí que se trata de Yom, de horas, de 24 horas, según está la palabra en hebreo. Pero no tenemos más información. Se puede especular, se puede decir muchas cosas y hay muchas teorías, pero nosotros no nos vamos a detener en eso. Vamos a continuar con este estudio. Dice en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos
y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Muy bien. Acá, esto es lo interesante. Que cada día iba preparando el día anterior y que iba preparando un escenario, por ejemplo, los continentes, para que empezaran a crecer los vegetales. Preparaba el cielo para que empezaran a volar las aves. Preparaba el agua para que empezaran los peces y todos los animales del agua. Y llegamos al versículo 24 y al día sexto, que dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Fíjense que cada vez que Dios crea un animal o vegetales, le dice que se reproduzcan según su especie. No hay mezcla de especies acá. Todo es según su especie. Por lo tanto, no hay mutaciones de especies. Pueden haber mutaciones en cuanto a la calidad, por ejemplo, de las frutas. Nosotros vemos, por ejemplo, distintos tipos de manzanas, distintos tipos de naranja, pero son naranjas, son limones que tienen de repente distinto sabor, pero siguen siendo limones. Están dentro de la misma especie, porque según la orden de Dios acá, cada uno se tenía que reproducir de acuerdo a su especie. Seguimos, acá en el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, acá vamos a dejar, pero quiero, antes de dejar acá, quiero hacerles una reflexión, porque después en el versículo 7 dice, 2.7, en el 2.7 dice, pero esto lo vamos a ver en el próximo día. Dice en el 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto. Primero hizo el hombre, después plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Se dan cuenta? En todo esto hasta acá, hasta el hombre, vimos que Dios preparaba primero el escenario y después creaba las criaturas que iban a vivir en ese escenario. Pero con el hombre fue distinto. Lo creó a imagen y semejanza suya, de él, de Dios. Y después de haberlo creado, hizo un jardín especial, el Edén, algo maravilloso, algo hermoso, que no tenemos idea de lo que puede haber sido eso,
para poner al hombre que había creado, a esa maravilla, a esa corona de la creación que él había creado, a ese imago Dei, la imagen de Dios que había creado, y lo puso ahí en ese jardín del Edén. A diferencia de la otra creación, primero creaba el espacio y después ponía los animales y los vegetales. No. Creó primero al hombre a su imagen y semejanza y después lo puso en ese jardín creado especialmente para el hombre. Esto es maravilloso. Bueno, vamos a dejar acá porque acá hay muchísimas cosas de las que nosotros tenemos que hablar y esto lo vamos a dejar para otro día. Pero es importante porque esto que acabamos de leer está en contra de la teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución que creó Darwin, que al final, antes de morirse, él se arrepintió de esto y lo negó, pero ya estaba tan popular que incluso ahora hasta se sigue hablando de la evolución y se trata de encontrar el eslabón perdido, pero no hay eslabón perdido, nosotros no salimos del mono, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos una creación especial de Dios, como son los ángeles, creación especial de Dios los ángeles. Nosotros no somos ángeles, por eso cuando no le podemos decir a un niño es un angelito, porque los ángeles son ángeles. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos una creación especial, especialísima. Hay quienes nos catalogan como animales. El reino, está el reino animal, el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral, de las piedras. Pero nosotros somos una creación especial. Es el ser humano especial. Y además está también el reino angelical, que no forma parte ni del mineral, ni de lo animal, ni vegetal, no, es otra cosa diferente. Es otro reino. Los ángeles fue otra creación diferente de Dios. Y el hombre, otra creación especial diferente de Dios. Vamos a dejar acá porque hay muchísimo que ver. Pero contra la evolución tenemos acá esto, miren. En primer lugar, la vida comienza en la tierra. ¿Se acuerdan cuando dice acá que formó los continentes, la tierra, y que dijo que creyeran está acá en el 1:11, que dice, pues Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. ¿Ah? Primero entonces la vida comenzó en la tierra y no en el agua, como dice la teoría de la evolución. Primero las aves y después los insectos. Después dice acá, las aves y los peces fueron creados al mismo tiempo y no los peces primero, como dice la teoría de la evolución. Todo se tenía que reproducir de acuerdo a su género, y lo repite varias veces, de acuerdo a su género. Reprodúzcanse de acuerdo a su género. Por eso es abominable. Y las costumbres de usar para actos sexuales animales es repulsivo al Señor. Y eso es impresionante pensar en eso, ¿no? Que gente pueda andar teniendo relaciones sexuales con animales. Realmente es denigrante para el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Punto 5. Primero creó al hombre y después creó a la mujer. Y sexto, fue vegetariano y no caníbal. Y de acuerdo a la teoría de la evolución, el hombre era cazador de cabezas, era caníbal. Sin embargo, el hombre fue herbívoro. Empezó a ser carnívoro después que
se empezó a matar a los animales. ¿Y cuándo se empezó a matar a los animales? Se empezó a matar a los animales cuando el hombre cayó en pecado. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a dejar acá y te invito para la próxima clase que vamos a hablar de la creación del hombre. Algo especial, algo especial. Que Dios te bendiga grandemente.